Sí, entonces reinó el rey Manasés. Esto está referido en Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20, y durante el cual el espíritu de profecía estaba adormecido. Este revivió durante el periodo de Josías, Segunda de Crónicas del 34 al 35, y se cree que Sofonías desempeñó un papel importante en este avivamiento profético. Versículo clave 2:3, quien esté en línea de favor me lo puede leer. Sofonías Amén. 2:3. Amén, amén, amén. Adelante. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus ordenanzas, buscad la justicia, buscad la mansedumbre, quizás quedaréis resguardado en el día del enojo del Señor. Amén. Lo leí muy Ok. rápido. Bueno, lo primero que nos hace referencia es buscad, ¿sí? Y luego hace una referencia importante sobre quiénes, todos, ¿verdad? Este punto de Sofonías 2:3 hace referencia a que todos los que son de una característica, ¿cuál característica? Humildes, los que pusiste por obra su juicio. Entonces dice, buscad su justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Esta referencia habla de características de las personas. Es por eso que vemos que muchas personas, incluyendo en este caso el pueblo de Dios, no busca a Dios porque no tienen una actitud humilde, no hay una necesidad de Dios, no hay una reverencia de Dios, y por eso actúan como si Dios no es personas, ya sean que conocieron de Dios, como en el caso del pueblo de Israel, o personas en este tiempo que no lo conocen, no puedan tener un acercamiento. Entonces requiere una humildad para que seamos guardados, si así le place el Señor, el día del juicio final. Contenido, dice, el libro se puede resumir en el juicio de Dios sobre Israel. Y aquí ya no lo puedo ver. Perdón, es que mientras no sé, aquí está. El juicio de Dios sobre Israel y las naciones, seguido por la restauración de los primeros y la conversión de los últimos. Lo que al final, como hablábamos la otra vez con respecto al profeta Joel, ya con los postreros tiempos, ya nosotros como gentiles, que somos la conversión de muchas naciones que no conocimos como Israel, a Dios de primera mano. Bueno, en el marco de histórico, aquí vemos en el libro contemporáneo, como decíamos, años del 640 al 621. Su propósito fue confrontar a Judá a fin de que abandonen su indiferencia, esperanza al remanente que sobrevivirá al juicio de Dios. Esto refirió en el capítulo 3, versículo 9 al 20. Y si se fijan, aquí habla una característica nuevamente que tiene que ver con muchos que conocen a Dios, que es la indiferencia. Usted puede conocer de Dios, pero esto no significa que esté con Dios. Por eso dice que abandonaran su indiferencia y se volvieran a Dios. Muchos de las personas que estaban en ese tiempo en Israel eran indiferentes. Por eso hacen mucho énfasis que no dejemos de congregarnos. Cuando refieren a Timoteo que avivemos el don de Dios que está en nosotros, es que empezamos a distanciarnos de Dios, empezamos a vivir alejados de Él y empezamos a vivir de manera indiferente. Y esto genera un enfriamiento que hace que las personas abandonemos los caminos de Dios, aunque lo conocemos, estemos fuera de Él. Y por eso el profeta hacía esta referencia de abandonar la indiferencia y volverse al Señor. Bosquejo, uno, una del juicio, el destino de Judá en arrepentimiento, el llamado arrepentimiento o juicio sobre los filisteos, los moabitas, sobre otras naciones y sobre Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 2.
y capítulo 3. Es que Dios es paciente esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Esto es importante recordar, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El Señor, antes de ejecutar una acción, siempre va a llamar arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante recordar. Sí va a haber un juicio, sí va a haber una consecuencia, pero antes de eso está la esperanza del arrepentimiento. 3, una promesa de restauración. Jehová purificará a Israel, quitará su mano castigadora y bendecirá al remanente. Tanto en Jeremías como ahorita, escuchamos nuevamente la palabra remanente. El remanente siempre ha sido aquella porción del pueblo de Israel que permanece en Dios aún a pesar de la adversidad. No todos los, pues ahora sí que no todo el pueblo de Dios, consecuencia que la mano que castiga al Señor, en este caso, el permitir que los asirios volvieran a tener cautivos a el pueblo de Dios. ¿Ok? Preguntas con Sofonías antes de pasar a Ageo. Sofonías también tiene un versículo muy bonito que también está en Isaías referido a que quitará el cilicio y traerá cantos de gozo, traerá alegría después de este tiempo de cautividad o de consecuencia de las Maestro, desviaciones con el Señor. maestro, Sí, disculpe, ¿puedo adelante. hacer una pregunta en este momento ya que Sí, habló de claro. silicio? Ya que Sí, habló de adelante. silicio. He escuchado a varias personas que dicen que están haciendo ayuno y silicio, y yo le digo, ¿y qué es silicio? Y me dice que se acuesta en el piso por un mes, por una semana. ¿Eso es silicio, pues, maestro? Porque de verdad que ayuno y silicio. Yo le pregunto que cómo están haciendo el silicio ahora. Me dice que se acuestan en el piso sin sábana, sin nada, sin almohada, por una semana, por un mes, hasta que Dios le hable, o yo no sé si será algo en los pulmones, porque en un piso tanto tiempo, no sé cómo será eso. Bueno, hay que entender dos cosas que pasa a medida que nosotros vamos conociendo más de Dios. Es que nos vamos a dar cuenta que a veces practicamos ritos o rituales que ya en el Nuevo Testamento ya no son. Ahora, la Biblia hace mucha referencia a que lo que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento hoy se haga de manera espiritual. Vestir de silicio era una forma en que en la antigüedad era manifiesto un duelo, un dolor de las personas. Entonces el pueblo cuando también lo vimos cuando se habló de Jonás, ¿no? Cuando el pueblo sabía que venía algo muy grave, era una forma de mostrar su dolor, su angustia. Y en la actualidad, pues podríamos decirlo que prácticamente lo vivimos espiritualmente en algo interior. Pero a veces entendemos que podemos seguir ilustrando el Antiguo Testamento en la actualidad. Todo esto se va a resumir al corazón. Si usted lo hace con el corazón entendido al Señor, de una u otra manera va a estar en paz con Dios. Pero a veces no siempre lo hacemos así. A veces practicamos un poco esta parte ritual que ya no es procedente. Recuerden que también vieron en alguna parte las leyes ceremoniales que se utilizaban en Israel en el Antiguo Testamento, que ya no son procedentes para el Nuevo Testamento, para nosotros como creyentes que no somos judíos ni israelitas ni practicamos el judaísmo. Entonces, a esto se refiere. ¿Qué podemos pensar? A lo mejor simplemente si me lo pregunta a mí así desde este punto de vista, yo podría pensar que están practicando un rito, pero si su corazón está realmente rendido al Señor, no voy a opinar, porque eso solo lo saben ellos con el Señor. ¿Cómo yo podría saber a la larga si esto es un rito o hay una comunión verdadera con Dios? Recuerden como todo lo que dice la Biblia, por el fruto. Si el fruto es algo que va en comunión a la palabra de Dios, hágalo como quiera, hermano. Pero si el fruto no está ligado al Señor, es decir, si, por ejemplo, una persona cuando me dice eso y a los 5 minutos está comiendo a alguien vivo en una plática, por más silicio que te pongas, el fruto dice que no estás en comunión con el Espíritu. Y habrá gente que no se vista de silicio, que no esté orando en las esquinas y no estará haciendo manifiestas sus peticiones, pero su fruto de paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, reflejo del Espíritu Santo en su vida, mostrará que está en comunión con Dios. Y por eso es importante, recuerden cuando hablaba en el Nuevo Testamento decía, cuídense de la levadura
que es la hipocresía en los fariseos. Y hablaba esto porque decían que les gustaba orar en ciertos lugares. A veces, algunas personas, no estoy diciendo que es el caso de la situación que me propone el ejemplo de la hermana Belén, pero trato de explicar por qué a veces algunos caen en este tema, porque caemos en actitudes fariseicas. Si usted está orando en ayuno y en silicio como estas personas, ¿qué se tienen que enterar los demás? Yo, por ejemplo, pienso de esta manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que hagamos en lo privado, el Señor lo recompensará en público. Yo no necesito que lo privado se vuelva público. Por alguna razón el Señor no quiere que sea así. Entonces, ¿qué tengo que estar? Hermano, estoy orando por ti, ya que todo vaya bien. Y cada día que lo vea le digan lo mismo. Y la realidad no es eso. ¿Verdad? Disculpe, maestro, ¿verdad que es Sí. verdad? Eso es lo que está diciendo que a mí me han dicho, quieren que yo les diga, Carito, de Dios, Dios, y yo hablo bastante de Dios, y dice, si le digo que te vaya bien, pero si no menciono a Dios, pero ya lo había mencionado, me critican, Ujú. y si no me miran orando, me critican. O Miren, sea, esto es muy importante de entender. El proceso de un instituto bíblico tiene muchas funciones o muchos propósitos, desde lo personal a lo ministerial, pero dentro de esto es quitar velos. Hay procedimientos que practicamos. Vamos a verlo primeramente nosotros, que a la luz de lo que hemos venido aprendiendo, nos damos cuenta que a lo mejor fuimos un poquito fariseos, o que a lo mejor fuimos un poco bebés espirituales, o que a lo mejor fuimos como estas personas que decían distantes de Dios, y que al practicar esto no crecimos con el Señor. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todo esto que aprendemos? Tenemos dos opciones. La primera es volvernos un fariseo de primera y mirar todo lo que los demás no hacen. Guardémonos de eso. Pero ¿qué sí tenemos que hacer con todo lo que aprendemos? Es cómo yo ayudo a las personas en el servicio que yo doy a que puedan conocer una verdad de una manera fácil, práctica y verdadera. Suena fácil de decir, fácil, práctica y verdadera, pero es lo que quiso hacer Jesús. Por eso se sentó, por eso platicaba, por eso hacía muchas cosas que eran sencillas, fáciles y prácticas. Pero era algo que a veces las personas, cuando dijo ahorita la hermana este ejemplo, no les va a gustar. Recuerden lo que Jesús mismo dijo. En una referencia dice, si les cantamos canciones de alegría, no están contentos. Si se les cantamos endechas de tristeza, tampoco están contentos. Es decir, si soy comelón y me siento con los demás a convivir, soy un comelón, dijo el Señor. Pero si yo vivo si Juan el Bautista está en ayuno y en oración y silicio, es un loco. O sea, nada les gusta. Entonces también vamos a aprender en este proceso que no es en función de lo que a las demás personas le pueda agradar o no de nosotros. Nosotros tenemos que vivir como en estos casos lo que estamos aprendiendo los profetas, ligados a la palabra de Dios, expresar la palabra de Dios y vivir guardando un testimonio que no lastime lo que ya hablamos de Dios. Porque ese es el problema. Andamos llamando a todos a arrepentimiento y luego con la Biblia los estamos condenando al infierno. Y no funciona así. Entonces, esta es la parte de sensibilizarnos a comprender más allá del texto, sino los contextos de lo que los profetas estaban practicando. Y a medida que usted y yo podemos hacer eso, vamos a llegar a comprender con mayor claridad un llamado ministerial, sea cual sea el que Dios le ha dado a usted. Y ahí sí, es usted con Dios, va a saber por dónde Dios lo quiere mover. Vamos a ver al siguiente profeta que también tiene algunos pasajes muy conocidos en esta práctica cristiana, pero que podemos ver más profundo en la vida del profeta Ageo. Bueno, Ageo, introducción. 70 años después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, a muchos judíos se les permitió regresar a su tierra para reedificar el templo. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando, ya pasó el cautiverio, le toca el tiempo posterior al cautiverio, pero la oposición de sus vecinos samaritanos estorbó el trabajo de reedificación por 15 años. Recuerden que por eso estos conflictos culturales, cuando la mujer samaritana, eh, quién era el prójimo cuando refiere al buen samaritano, es decir, pasajes que hablan de estos contextos, pues había problemas entre ellos. 15 años se estorbaron a la obra y la predicación de Ageo los motivó hacia la acción y los animó con visiones de la futura gloria del templo. El nombre de Ageo significa festivo y es el primero de los profetas conocidos como los profetas post-exílicos, es decir, posteriores a la cautividad, que es Ageo,
Zacarías y Malaquías. Estos tres, su contexto histórico es después de los 70 años de cautividad. El espacio del tiempo es entre el 520 y 515. Recuerden que los 400 años del silencio aproximadamente es antes de la venida de Jesús. Estamos hablando que ya están en los últimos tiempos proféticos de ellos. En este espacio solo fueron 5 años aproximadamente, con la firme intención de concientizar a todos los judíos que habían regresado. Marco histórico: el templo de Jerusalén quedó destruido. Ya lo vimos en el 586, menos 70 años, pues ahí estamos hablando del 516, 515. Bien, Ciro de Persia permitió que los judíos regresaran a reconstruirlo en el 538 antes de Cristo. E iniciaron la obra, pero la posición de los vecinos y la indiferencia, otra vez la palabra indiferencia que vimos en Sofonía, causó que la obra fuera abandonada. Esto lo vemos en el libro de Esdras 4, del 1 al 5. Y el pueblo olvidó su propósito y sus prioridades. Ageo los llamó a actuar y terminar la obra. Versículo clave 1:4. Quien en línea lo tenga, por favor. Yo lo tengo, pero si hay alguien más que lo quiera decir, adelante. Si alguien lo tiene, si no, adelante usted, hermano. Amén. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestra casa artesonada mientras esta casa está en ruinas? Fíjense bien lo que está haciendo el Señor. Una vez más, como lo vimos en una clase anterior que me tocó compartirles, una vez más el Señor habla de manera confrontativa. Es importante entender esto. Lo decía la semana antepasada que me tocó. Dice, es tiempo para que ustedes, ¿sí? Es decir, les está hablando directamente. Evalúa. Este tiempo es para que tú estés habitando en tu casa. ¿Qué significa o qué entiende usted por artesonada? Arreglada. Es decir, estás muy enfocado en tu casa, muy bonito tu lugar, pero se te está olvidando mi lugar. Hoy en día, bajo el contexto del Nuevo Testamento, mucha gente vive, mire, se anda arreglando el cabello, se anda poniendo uñas, se anda pintando esto, se anda haciendo aquello, se anda haciendo toda la tuneada, y adentro el templo del Espíritu Santo, pero mire, solo. Bien artesonado nuestro cuerpo, a lo mejor ahí hablo como el caso del varón, lleno de músculos, prominente económicamente, lo que usted quiera. Y otra vez, el cuerpo bien glamuroso y el Espíritu Santo en su templo bien contristado. Si este versículo lo logramos entender, porque luego nos quedamos en la parte material, en lo de Ageo. Sí, bueno, tu casa, ok, pero pásalo ahora. El templo del Señor habita en ti y en mí. ¿Cómo es que lo tiene usted y yo? Es decir, estamos viviendo un tiempo de artesonar este cuerpo y descuidar la relación con el Señor. Si esta es la pregunta que hoy nos planteara el profeta Ageo, ya sería muy actual y sería muy confrontativa para muchos de nosotros. La posición del Señor no ha cambiado. Cambia en lo que artesonamos nuestras vidas, pero la situación es la misma. Esto quiero identificarlo así porque cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de lo mismo. Por eso cuando decían, pero Señor, permíteme, voy a enterrar a mis padres. Este pasaje habla de que cuando sus papás se murieran, no en ese momento que estuvieran muertos, porque luego la gente dice, ay, qué feo el Señor. No, no. Cuando sus papás se murieran, entonces sí iba a ir a servir a Jesús. Dame chance unos 20, 30 años, acomodo las cosas y vengo. El que no es capaz de dejar padre y madre por mí, no es digno. Sigue siendo la misma, solo que no lo hilamos de tal manera que no nos damos cuenta que la confrontación de Dios es la misma. El punto es que Ageo les hizo ver, hey, vienes de la cautividad, volvamos a traspolar esto a nuestro tiempo. Viene una caída de su vida, conoce al Señor, primer año, segundo año, y ya anda, pero ya de nuevas en el mundo, pero cristiano, bien artesonado. Oye, hermano, vente a discipular, edifica el templo, edifica templo en tu casa, edifica templo en ti, edifícate del Señor, edifícate. No, no tengo tiempo. Vamos a un congreso, vente a un retiro, vente a los básicos, vente a Doulos, vente a lo que usted quiera pensar. No, no, no.
Ya estuve mucho tiempo cautivo, hoy soy libre en el Señor, déjame vivir en mi libertad. Eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué me lleva de conclusión esto? Y que tristemente Dios tiene un dolor con nosotros. Es que ni 70 años te bastaron para entender que necesitas de mí. Por eso utiliza la palabra indiferencia. Ya no diferencias entre lo pasado, lo presente, lo que ha de venir. Esto es peligroso. Esto es un engaño del enemigo que ha utilizado por muchos años en las personas creyentes y más en los recién conversos y los jóvenes. Entonces, esto es llamativo. Es por eso que este es un versículo clave para poder comprender lo que Ageo quería transmitir. Palabra clave, así ha hablado Jehová de los ejércitos 25 veces. Si usted analiza el libro de Ageo, pues es un libro pequeño. Si es un libro pequeño para que 25 veces refiere, así ha hablado el Señor. Y luego refiere un término, Jehová de los ejércitos. Y esto es muy importante de entender porque es una connotación que lleva a maximizar el nombre de Dios. No es que así habló el Señor, no es que así habló Dios, no. El Dios, Señor de todos los ejércitos, el Todopoderoso, o sea, está dando una gloria y honra a Dios de la magnitud de su presencia que así ha hablado. 25 veces y aún así les costaba entender. Si lo traduzco al tiempo actual, venimos 52 veces los domingos. 52 veces al año que nos están dando palabra y seguimos topando pared. Por eso es que mucha gente dice, pero si ya fue a la iglesia y regresa a hacer lo mismo en su casa, con sus vecinos, con su familia. Por eso, porque ha hablado el Señor y no entendemos. Estamos indiferentes. Esto es preocupante. Por eso es que estas cosas, cuando lo vemos al presente, te trae una confrontación a tu y dices, Señor, guárdame de andar así. Guárdame de estar necio, enfocándome en cosas que no, y guárdame de tal manera que pueda edificar en mi casa con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, pero también pueda ser edificado en la iglesia y también pueda ser edificado en mi tiempo personal de búsqueda, con mi devocional, con mi estudio o con lo que yo esté haciendo para poder conocerte mejor y que el Señor le guarde para que pueda ser edificado y no tengamos que pasar momentos tan duros como pasaron el pueblo con tantos años de cautividad. Contenido, dice, el libro declara el resultado del descuido en cuanto a la terminación del templo, el desagrado divino y el castigo. Y como resultado de su desobediencia, el resultado de la obediencia trae bendición y la promesa de una gloria futura. Porque la gloria de esta postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso es lo que dice ese otro versículo que también no sabemos de ahí. Analícelo. ¿Qué es la gloria postrera? Bajo la connotación del Nuevo Testamento es estar con el Señor Jesucristo, que va a ser mucho mejor que esta gloria presente de vivir en Cristo aquí en la tierra. Porque ahorita vivimos en el Espíritu, en la fe, pero después vamos a vivir en comunión, en intimidad, en realidad. A eso se refería. Cosas que nos iban a llevar a comprender que es mejor lo que está por venir si alcanzamos bendición. Propósito, animar a la reconstrucción del templo. Eso también lo vemos referenciado en Esdras 5:1-2 y 6:14. E instruir una vida para una vida de santidad. Algo que permita retener lo que ya Dios está poniendo en usted y en mí. Bosquejo. El libro se divide en 4 mensajes distintos. Primer mensaje, el descuido en la terminación del segundo templo, lo vemos en el capítulo 1. La excusa y el egoísmo del pueblo, capítulo 1, pero del versículo 1-4. La excusa y el egoísmo, porque no podían hacer, en ese tema de las casas artesonadas está el egoísmo, la excusa es que estoy ocupado en lo mío. El castigo, sequía y esterilidad. Y finalmente el arrepentimiento del pueblo en aflicción, en acción, del 1-14-15. Segundo mensaje, la gloria del segundo templo, capítulo 2, del 1-9, el desaliento del pueblo y el aliento divino. Usted y yo, al final del día, como seres humanos, vamos a pasar etapas que pudiéramos atravesar desaliento. Es normal, es difícil con la naturaleza caída poder hacer lo que solamente con el Espíritu Santo se puede hacer. Entonces, por eso hay siempre un aliento divino. Por eso cuando oramos, venimos a un tiempo de intercesión, a un tiempo de llenura, es precisamente eso, Señor, ayúdame, porque hoy
o ayer o esta semana me he sentido incapaz de completar el propósito. Normal, no se lo tome a mal, pero el punto es que sus picos espirituales cada vez sean menos altos y menos bajos, en el sentido, no sé si me logra captar esto que quiero decir, porque cuando tenemos estos tipos de movimientos espirituales, un día estamos aquí, gloria a Dios, y acá, Señor, ya llévame Diosito, por favor. Y en estos picos hay bendición, pero en la parte más baja ya no. Son los momentos en que aprovecha el enemigo. Exactamente, y son los momentos, como dice el maestro Jorge, que aprovecha el enemigo, nos descuidamos, nos enfriamos y nos disparamos de Dios. Y hermano, es que no sabe, el enemigo me hace grandeo. No, no, discúlpeme, muchísimas veces se lo voy a advertir. Antes que el enemigo, ¿es su carne o es mi carne? Nosotros abrimos puertas espirituales. Por eso es importante cuando entendemos esta parte de lo que está diciendo Dios en el capítulo 2 del versículo 4 al 9, es que el aliento que Dios trae es la única manera que usted y yo podemos completar el camino. Por eso el apóstol Pablo decía, es que yo no pretendo haberlo logrado. Después de haberte explicado todo lo que te expliqué, mira, no creas que yo ya lo logré, pero más una cosa yo hago, ciertamente, olvidándome del todo, prosigo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Él, Pastor, todo. Sí, pastor, yo le quiero compartir algo. Yo bueno, aún que ya era conocedora del evangelio desde hace muchos años, yo estaba así como usted dice, subía y bajaba, subía y bajaba. Entonces yo un día le pregunté y le dije eso al Señor, que yo ya no quería eso para mi vida. La verdad que yo ya estaba cansada de tener esa inestabilidad en mi vida. Entonces fue cuando el Señor me empezó a revelar que había mucho pecado oculto en mí, tanto por herencias generacionales como por mí misma. Entonces, cuando yo empecé a hacer la renuncia y todo, es cuando estoy empezando a encontrar un equilibrio sobre la identidad que yo tengo como una hija de Dios, pero muchas veces nosotros no sabemos que estamos viviendo en pecado y eso nos lleva a tener esas altas de cuando estamos bien sumergidos y de repente nos vuelven atrás, pero es eso, que a veces hay pecado oculto. Hay una cosa muy importante que nosotros debemos recordar siempre con los pasajes del Señor. El Señor dice la Biblia que Él nos amó primero. Como nos amó primero, estableció la Biblia para que usted y yo lo conozcamos. Su propósito es tener una comunión con nosotros. No necesita de nuestra comunión. Quiero precisar porque esta es una parte muy importante. Dios es Dios. ¿Sí? Él está fuera de nuestro contexto, de nuestro razonamiento. Sus pensamientos están por encima de nuestros pensamientos. Pero en esta infinita misericordia y amor que tiene Dios, establece un medio de comunicación que es la oración. Él me habla a mí a través de su palabra y yo le hablo a él a través de la oración. Si yo quiero tener un medio de comunicación adecuado con mi esposa, yo tengo que hablar con mi esposo, o con ustedes, con su esposo. Tiene que haber comunicación. Si usted lo quiere tener una buena comunicación con sus hijos, tiene que entablar una comunicación. Entonces, ¿cómo pensamos que podemos tener una buena comunicación con Dios si yo no lo busco a través de la palabra y no le hablo a través de la oración? Si estos dos principios los descuidamos, evidentemente vamos a practicar lo que aquí se está hablando de indiferencia o pecado o de una espiritualidad aletargada o muerta. Esto es lo que hace y por eso el Señor mandaba a los profetas. Hoy, ¿cuál es tu profeta que te viene a hablar? ¿Cuál es? El pastor que va a predicar mañana, el maestro del instituto bíblico, tu hermano en la fe, tu misma esposa, esposo, tu familiar que te recuerda, ¡hey! ¿Qué rollo contigo? ¿En dónde estás? ¿Qué pasó? Y si esto lo ves así, es que el Señor sigue buscándote con amor. Por eso hablábamos ahorita de muchas cosas. Dios ha permitido que todo lo que esté en la creación sea para nuestro bien. Y el ser humano en su distorsión, en la parte que ya hemos hablado de la naturaleza caída, ha generado que haya un uso inadecuado y estos beneficios de los usos de las cosas que Dios nos ha dado, convirtiéndolo en usos inadecuados, ha llevado una separación espiritual del hombre. Esto es lo que confrontaban los profetas. Por eso es muy importante recordar
¿por qué lo están haciendo? Dios quiere y quiere al día de hoy lo mismo que en el Antiguo Testamento, una comunión cercana con los que son su pueblo. Quiere traer perdón y salvación de los pecados a los que no le conocen. Segunda de Pedro 2:9, si no me recuerdo 3:9, lo mismo que dice San Juan 3:17. Todo esto hace que entendamos que Dios quiere establecer con nosotros. Entonces ya está en nosotros ese llamado. Pero si nosotros, como platicó ahorita la hermana, dejamos de lado, vamos a pasar muchos altibajos, y es por eso que mucha gente pasa un camino espiritual de mucho dolor, no ve la obra milagrosa de Dios, no alcanza a vivir el cielo en la tierra, no disfruta la bendición que Dios ha puesto en su casa, porque simplemente estos altibajos impiden estar bien. Pero ¿cuántos de este carrusel emocional, espiritual, radica en el desconocimiento de la palabra de Dios? Cuando conocemos una verdad, entonces caemos, híjole, Señor, es que tienes razón, ya no voy a hacer esto. Esto no me edifica, esto no me ayuda, esto no me conviene, esto no me es correcto. Ok, renuncias a eso y tenlo por seguro que tu camino espiritual va a ser diferente. Pero eso es lo que Dios quería decirle a través de los profetas. ¡Ey! Amén. Recapacita. Y por eso ocupamos, como veíamos ahorita, un aliento divino. Sí, adelante. Sí, aquí una hermana está haciendo una pregunta presencial. No es meramente porque Dios, porque viene de Dios en agua, no sé, sino que son lo que tú abres tu puerta. Cuando tú te das cuenta o de verdad que tú abres una puerta, o sea, esa puerta, ¿cómo se cierra? O sea, Okay. El arrepentimiento. Bien, aquí la hermana hace esta pregunta, y es muy importante. Cuando viene una calamidad, como creyentes, una vez leído el libro de Job, pensamos que somos tan buenos que nos está castigando y está viendo el enemigo, nos está atacando y bla, bla, bla. Ok, esa es una manera de un pensamiento mental, un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios que impide que podamos ver que a lo mejor abrimos una puerta, como comentaba ahorita la hermana. Y a veces abrimos esta puerta y ¿cómo se cierra? Me decía la pregunta. Y la pregunta se contesta bajo la misma Biblia, que es arrepentimiento. ¿Qué va a suceder? Usted se arrepiente. ¿Sabes? Por ejemplo, me pasa algo mal y luego recuerdo, Señor, es que tiene razón. Yo no obedecí y me uní a un yugo desigual en este negocio. Es que yo entendí que el yugo desigual era en el matrimonio, pero se me ocurrió hacer yugo desigual con una persona que hoy me ha estafado. Señor, perdóname. No vi más allá. Porque tú a Josafá, ¿qué le pasó a Josafá cuando salió con Acab? Ya lo debieron haber visto en Reyes. O sea, esto es importante porque ahí los dos dicen ser cristianos. Es decir, los dos dicen ser hijos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día a veces me han dicho a alguien, hermano, vamos a hacer un negocio. Aquel que diciéndose hermano hace esto y esto y esto y esto, a la mesa no te sientes. Entonces, ¿cómo voy a hacer un negocio? O sea, tengo que llevar la Biblia más. Entonces, cuando ya cometí este error, y es ahí donde yo digo, abrí la puerta. No es que el enemigo nos ataca porque él y yo nos levantamos en pos de Dios. No, la verdad nos unió la concupiscencia del negocio que pensamos fácil. Señor, perdóname. Lo primero es el arrepentimiento y se cumple lo que pasaba en David, un corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. Si usted entiende esa parte, se arrepiente, tenga la paz de Dios, de que Dios va a hacer algo por usted para ayudarla a salir, pero va a depender de su voluntad, porque la casa, el edificio, el templo que Dios estaba esperando construir, necesitaba las manos del creyente. Hoy Dios ocupa sus manos y mis manos, pero si no, entonces estamos así, Señor, rescátame. Pero tienes que caminar como el leproso. No, rescátame. Señores, que ya quiero que me rescates. Pero camina, ves y preséntate al sacerdote y serás sano. Señores, que ya no aguanto, ya necesito ser sano. Ve y preséntate. Si usted analiza el pasaje de la sanidad de los leprosos, nunca dijo en cuánto tiempo, ni en qué momento. Y la Biblia no refiere en qué momento. Y este es el pasaje más claro para entender que la sanidad es un proceso. Porque dice que en el camino fueron sanos. Si los teólogos más estudiosos definen un tiempo, un lapso de tiempo, no recuerdo ahorita el dato, pero póngale usted que 3 días, 4 días. No sabe si en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, pero fue sano.
y lo que se ve después es el corazón. Porque el que regresa recibe salvación. Y entonces cuando empiezo a meditar, Señor, perdóname y sé que tengo salvación, estoy arrepentido, voy a caminar en tu verdad, sé que en este proceso vas a obrar a mi favor, me vas a ayudar a restablecer lo que abrí mal. Tú me vas a ayudar. Solo confía y viva por fe. Y es válido, como el padre cuando se presenta con Jesús, cuando su hijo está enfermo y le dice, Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué es esa incredulidad? No veo claro, no veo por dónde, pero eres Dios. Creo en ti, ayúdame, porque la Biblia enseña que el fruto del Espíritu Santo es fe, o sea, necesito más fe, necesito más fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que es un don la fe, dame más fe. Tenemos una medida de fe y seremos ampliados, dame más fe. Es válido pedir fe. No está pecando usted ni yo si nos atrevemos a decirle a Dios, dame fe, estoy batallando, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de volver a abrir el camino donde quizás me equivoqué y ya no volver a abrir una puerta. A veces con los hijos le permití una amistad que no le voy a permitir. Hoy me arrepiento. Señor, dame sabiduría para acercarme a mi hijo y volver a hablar de que hay amistades correctas e incorrectas. Ayúdame a no ser un fariseo legalista cuando se lo diga. Dame sabiduría. Ahí está usted encomendando su vida a Dios. Va a ver que el Señor va a obrar. Eso es lo que querían en grandes rasgos revelar. ¿De acuerdo? Tercer mensaje dice, el sacrificio sin obediencia no santificará. Y aquí es lo que estábamos hablando ahorita. El sacrificio sin obediencia no santificará. Mire, recuerde, ¿en qué se goza más el Señor? ¿En presentar sacrificio o en que seamos obedientes? Que seamos obedientes. No viva de rodillas, lacerándose como los católicos, con mucho respeto, porque sin obediencia no va a servir esa laceración. Pero si usted vive en obediencia, autoflagélese si quiere. ¿En qué contexto se lo va a poner? No como el católico. No, no me malentienda. Pero a lo mejor necesita doblegar su carne. Vamos a ayunar. Paso, esto es una flagelación dura. Lo necesito. Lo voy a hacer. Yo creo, pero esto lo necesito, este sacrificio lo necesito hacer porque no puedo con mi carne. Todos batallamos. Mire, usted tiene este aparato y el 90%, si no es que más, por 99%, yo creo, es contenido inapropiado. Desde el chisme, la burla, lo obsceno, lo perverso, lo sexual, lo que quiera, cuando usted se mete en una red social. Y claro, a lo mejor quiere pasar 5 minutos de esparcimiento y se vuelven 5 minutos de tedio. ¿Cómo llego a algo que me edifique? No hay nada, más que mejor me sacrifico, dejo esto. Pero mientras obedezca la palabra de Dios, va a tener fruto esto. Pero si nomás hace esto y no lee la palabra de Dios, porque la obediencia implica yo buscar al Señor, difícilmente pues podemos prosperar. Por eso dice, la lección es, la santidad no es contagiosa, el pecado sí. Y hace esta referencia. La desobediencia produce desolación, la obediencia produce bendición. Lo que tantas veces escuchamos que se predica en el púlpito, aquí lo puede leer con detenimiento en el capítulo 2 del 15 al 18, que trae desolación la desobediencia, y la obediencia siempre va a traer bendición. A corto, mediano o largo plazo. Cuarto mensaje, la seguridad y perpetuidad de la casa de Israel, del 2 al 23. Tribulación mundial antes de la segunda venida de Cristo, ya hablando como profeta a los tiempos venideros, y que hay una seguridad de salvación en el Mesías. ¿Me puede leer de favor Ageo 2:23 alguien en línea, por favor? Vamos, hermanitos, espada en mano, muévanse. Amén.